Hola, feliz sábado amigos y hermanos. Estamos una vez más en tu canal, Tu Espacio Juvenil. En este programa, 15 minutos de sabiduría, estudiando una nueva lección. Hola mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien por la gracia de Dios, feliz de compartir con cada uno de nuestros amigos esta interesante lección y edificante. Amén, así que vamos a tener una oración para que iniciemos este estudio interesante que se llama Por siglos perpetuos. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos de ti porque en tu infinita misericordia tú concedes que podamos estar ante nuestros amigos, hermanos y seguidores compartiendo el repaso de esta lección. Amén. Te pedimos que seas tú con nosotros y que la presencia de tu Espíritu se deje sentir en esta hora. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La naturaleza nos enseña muchas cosas interesantes. Por ejemplo, las bacterias, con humedad, con un poco de calor y un poco de alimento, se pueden reproducir en 24 horas 18 millones de bacterias de una sola, a través de un proceso llamado ficción. Esta reproducción fascinante nos da una idea de lo que fue el pecado, cómo hombres longevos, con salud y con el corazón ya corrompido, se multiplicaron de manera vertiginosa, y esa reproducción de los hombres pecaminosos era un gran problema para la humanidad. Y Dios, en su infinita sabiduría, buscó una solución a este problema. Por eso en esta lección, por siglos perpetuos, vamos a ver cómo el Señor generó una solución al problema del pecado que nos da la oportunidad a nosotros de tener la gracia y la misericordia y la salvación que llegará a cada uno de nosotros. Interesante lección que nos enseña acerca de ese amor grandioso de nuestro Padre Celestial. Amén. Y si nosotros comenzamos a recorrer desde el principio, Amén, vamos a descubrir que al final de cada creación Dios dijo que era buena en gran manera. Amén. Luego entró el pecado Sí. Y como consecuencia del pecado, pues se desmoronó ese bienestar y entonces entró el pesar. Amén. ¿Cómo se destruyó todo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué hubo un deterioro de la creación divina? Si tomamos algunos textos de la Biblia, vamos a descubrir qué pasó y cuál fue el progreso de las consecuencias del pecado. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el verso 6 dice que Eva comió del fruto y luego le dio a Adán, el cual comió así como ella. Si vamos al mismo libro de Génesis, el capítulo 3, los versos 11 al 13, vamos a encontrar que ambos descubrieron que estaban desnudos después de haber comido del fruto que Dios le dijo que no comiera, lo cual se había constituido en una desobediencia. Luego en Génesis 4:5 nos dice que Caín se ensañó contra Dios porque Dios no aceptó la ofrenda que él le dio, como había aceptado la de su hermano Abel. Seguimos en la Biblia, en Génesis, el capítulo 4 y el verso 8, tras esta ira, y como él se había ensañado, pues tomó la decisión Caín de matar a su hermano Abel. Fíjense cómo vamos progresando exactamente en lo que es el pecado y cómo el ser humano se va apartando de Dios. Sí. Seguimos en Génesis 4, el verso 19, y nos dice que Lamed violó el pacto del matrimonio que Dios había establecido entre un hombre y una mujer. Exacto. Y tomó 2 mujeres para él. Y lo promovió. Ajá, exactamente. De tal manera que otros pues imitaran su ejemplo. Exactamente. Si seguimos buscando en la Biblia cómo el ser humano fue decayendo y apartándose de Dios, en el mismo capítulo 4, ahora en el verso 23, vamos a ver que Lamed amenazó con matar a un varón por su herida y a un joven por su golpe. O sea, estaba en aptitud de continuar actuando como Caín, desapareciendo a las personas que le habían herido. En Génesis 6:2 nos dice que los hijos de Dios se unieron en relación matrimonial con las hijas de los hombres. También allí hay un declive en cuanto a lo que Dios había establecido, y es como las personas pues se van apartando del camino. En Génesis 6, el verso 5 y el verso 11 dice que se corrompió la tierra, estaba llena de violencia y los pensamientos del ser humano eran de continuo el mal. Entonces, como la persona estaba constantemente pensando en el mal, pues Dios se vio en la necesidad de eliminar a todo hombre que había sido creado hasta ese entonces. El pecado empeoró progresivamente. Es lamentable cómo el pecado pues llevó al ser
humano a apartarse definitivamente de Dios. Pero el Dios justo, el Dios verdadero, el Dios al que servimos, creó un plan porque su deseo era deshacerse del pecado y él anhela salvar a todo ser humano. Y entre esos seres humanos estás tú y estoy yo. De eso precisamente se trata el pacto, de que Dios pueda salvarnos a cada uno de nosotros. La lección se llama por siglos perpetuos. Entonces, en ese cuadro que mi esposa acaba de presentar, de esa degradación del pecado moral que había, dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ese hombre Noé, que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 9. Mira cómo Dios define a Noé en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto, y en sus generaciones con Dios caminó Noé. Ese texto nos dice que aún en esa degradación moral que había personas todavía que no se habían corrompido. Noé halló gracia. Y qué bueno es que la palabra dice que Noé halló gracia, porque a pesar de que Dios resalta las virtudes de Noé, esas virtudes no eran porque no era un hombre superior a los demás, sino porque la gracia y la misericordia de Dios lo había alcanzado y Noé le permitió al Señor transformar su vida. Así es. Entonces Dios y Noé hicieron un pacto, una intención. Dios dijo, Él es el hombre que puede ayudarme a hacer la obra de redención de la humanidad, porque la humanidad estaba en declive. Dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, porque el pecado era tan grande en la humanidad que Dios quería raer a toda la humanidad y solamente Noé tenía las condiciones para preservar la humanidad. ¿Te recuerdas de la bacteria cuando hablamos que se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó? Pues el pecado se ha multiplicado tanto en la humanidad, los hombres eran tan perversos que ya no había casi nadie bueno. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. A eso me hace pensar que podemos vivir en un entorno lleno de corrupción. Podemos vivir en un entorno podrido. Podemos vivir al lado de personas que tienen costumbres malsanas y no justifica eso que nosotros tengamos que hacer lo mismo con ellos. La gente a veces dice, no, yo lo hice porque todo el mundo lo hace. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso nos dice que podemos ser la diferencia aún donde todo el mundo se pervierte y se corrompe. Tú sabes que Noé no permitió que la presión de grupo influyera en su decisión. Exactamente. Sino más bien que aún en medio de la presión de grupo, que era Amén. fuerte, que era insistente, aún a pesar de eso, Noé permaneció firme y fiel al pacto que había establecido con Dios. Amén. Bien, entonces como estamos estableciendo la parte que nos acontece en este momento, tiene que ver con el pacto de Dios con Noé. Amén. Este pacto está registrado en el libro de Génesis, el capítulo 6 y el verso 18. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes de manera textual lo que este verso nos dice. Dice, mas estableceré mi pacto contigo, dice Dios, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Dios estableció un pacto basado en la obediencia, Amén. a través del cual era necesario, era menester que Noé cumpliera con su parte del pacto, porque si no lo hacía y su parte del pacto era la obediencia, pues él tenía más que perder, porque él iba a perder su salvación. Porque el pacto establecido con Dios no está basado en un pacto de igual a igual, como los pactos que se hacen con seres humanos, donde se parte por mitad la ganancia y cada cual de los involucrados en el pacto es beneficiario de igual manera. Más bien, este es un pacto en el cual quien más beneficio recibe es el hombre, es el ser humano, eres tú, soy yo, porque a través de este pacto nosotros alcanzamos lo que no tenemos, Dios lo tiene todo. Amén. El propósito de Dios en esto no es buscar un beneficio, y sí, hay un beneficio para Dios. El beneficio que Dios ofrece es el beneficio y la satisfacción de poder salvar al ser humano. Amén. En psicología nosotros establecemos bastante varios tipos de relaciones y de negociaciones a través de las cuales una persona puede estar en una relación de ganar-perder o de perder-ganar o de perder-perder o de ganar-ganar. Pero en este caso, para la gloria de Dios, hemos entrado en una relación de ganar-ganar, porque podríamos decir, sí, es cierto, somos los mayores beneficiarios de este pacto, pero sabemos que la satisfacción de Dios al proveer salvación para cada uno de nosotros también es una ganancia para nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios porque es capaz de hacer pacto con el ser humano. Amén. En ese pacto de ganar-ganar, Dios estableció una señal. ¿Y qué más bella señal? Porque fíjese, la señal que Dios estableció para que el hombre se recordara que Él nunca más destruiría a la humanidad
es un arco iris. Y yo sé que todo el mundo ha tenido experiencias inolvidables, experiencias fascinantes cuando éramos pequeños, que veíamos el arco iris y preguntamos a nuestros padres. Ese arco iris era la señal de que a pesar de que la lluvia ya era un modelo nuevo, porque antes del diluvio no llovía, sino que la tierra era regada, ahora la lluvia iba a permanecer, pero Dios iba a establecer su arco para que la humanidad recordase que Él no iba a volver a destruir la tierra con agua. Porque Dios hizo ese pacto con Noé cuando salió de las aguas, para que Noé supiera que la misericordia de Dios sería extensiva. Amigos hermanos, Dios no quería destruir a la humanidad con agua en aquel tiempo, pero no hubo otra manera para erradicar el pecado. Y ahora Dios le dice a Noé, mira, cada vez que yo vea que llueva, yo antes de volver a destruir la tierra con agua, mi arco estará en las nubes. Ahora, el arco es usado por muchas comunidades políticas, religiosas, y hasta usada de manera distorsionada hoy día por movimientos que practican acciones por las que fueron destruidos los antediluvianos. Miren qué chocante. Qué paradójica. Pero el arco iris que se muestra en el cielo es la señal del pacto, la señal de la misericordia y la señal de que Dios será siempre el Dios que cumple sus promesas, porque Dios nunca falta a sus promesas. Qué bueno es esto. Amén. Quedó solamente Noé. Es la parte que continúa en este momento, que queremos resaltar a través del libro de Génesis, el capítulo 7 y el verso 23. Oye lo que dice este texto. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios había establecido un pacto con Noé y su familia, y cumplió al pie de la letra su pacto con él, porque Noé cumplió junto con su familia también la parte que le correspondía, que tenía que ver con la obediencia. Dice Noé que Dios me envió delante de ustedes para preservarles, ¿verdad?, el pacto, un remanente en la tierra, y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Sin embargo, un pueblo que tenía la oportunidad de ser salvo y que tuvo 120 años para elegir entre el bien y el mal, finalmente tomaron la decisión por el mal. Entonces se estableció que solamente alcanzaron salvación aquellos que fueron obedientes. ¿Qué nos dice esto? Que se trataba específicamente de un remanente, un residuo, un grupo pequeño de personas que tomaron la decisión correcta. En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, sabemos que será necesario también que nosotros tomemos la decisión más acertada, la decisión correcta también en favor de nuestro Dios, porque hemos de pasar por situaciones similares a esta. Y nos va a tocar, si tomamos la decisión correcta, ser parte del remanente. Quiera Dios que nosotros podamos tomar esa decisión. Debo recordarle que Noé y ese remanente fueron salvos por la misericordia de Dios, por su gracia. Amén. Es decir, que lo que los salvó no fue la seguridad de la embarcación construida, no estaba en la seguridad de la mano de obra, lo que se había realizado, estaba en la promesa de Dios, en la misericordia de Dios y en un Dios que es capaz de cumplir su pacto con el ser humano. Amén. Mi querido amigo y amiga que nos escucha en este momento, queremos llamar tu atención a la obediencia, a una entrega completa, y recordarte que en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, pronto, muy pronto, tenemos que tomar una decisión entre el bien y el mal, una decisión que será definitiva, y en ese momento será necesario que tú hagas esa entrega para que formes parte del remanente de Dios, así como Noé y su familia. Jesús dijo que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El arco iris está allí, señal de la promesa. Prometió que siempre estará, cada vez que llueva estará el arco iris. Él se recordará de su pacto. Pero en el tiempo de Noé, Dios tuvo un arca de salvación. En estos días estamos viviendo la misma vida. ¿Qué vivimos nosotros? Corrupción, perversión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no hay respeto, no hay amor. La gente vive exactamente en la concupiscencia, en sus deseos personales. En estos días Dios también tiene un arca y tiene un pacto y una promesa. Porque ya no destruirá el mundo con agua, pero sí lo hará con fuego. Pero lo bueno del caso es que en la lección de escuela sabática que estudiamos se llama por los siglos perpetuos. Y yo creo que tenemos que resaltar qué es lo que está por los siglos perpetuos. La misericordia y el amor de Dios. Amén. Esperamos que te alcance y gracias por compartir con nosotros en estos 15 minutos de sabiduría. Se despiden de ti con mucho amor tus hermanos y amigos Odelsa Dishmel y Nelson de la Cruz. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.